Muy buenas noches, bienvenidos a todos a FanPolitic. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Aquino. Él es director del Centro de Estudios Asiáticos, es especialista en economía asiática, asimismo es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy el profesor Aquino nos acompaña en el programa que vamos a abordar acerca de los 700 años del fallecimiento de Marco Polo, ¿no? Una figura histórica de suma importancia y relevancia para comprender de alguna manera lo que viene a ser las relaciones entre Europa y también Asia. Muy buenas noches, doctor Aquino. ¿Cómo estás, Benji? Qué gusto escuchar. Bueno, profesor Aquino, para comenzar con la entrevista del día de hoy, quisiéramos saber si nos podría comentar un poquito más acerca de quién fue Marco Polo, qué es lo que, cómo es que contribuyó quizás a todo lo que conocemos como comercio global hoy en día, ¿no? A grandes rasgos, para posteriormente quizás pasar ya a las preguntas más específicas, ¿no? Mm. Bien, Marco Polo fue un comerciante veneciano que vivió durante la segunda mitad del siglo XIII, ¿no? Y recordemos que ese era un periodo muy interesante en la historia de Europa, en la historia universal, porque había un comercio muy grande entre Europa y Asia, ¿no? Recordemos que Marco Polo, pues, es conocido porque él escribió un libro sobre sus viajes a China. Fue el primer libro publicado por un europeo que dio a conocer a la China de entonces. Y esto es un poco interesante, a pesar de que desde hace, se supone que esta famosa ruta de la seda que unía pues Asia y Europa, pasando por el Asia central, existía esta ruta de la seda desde probablemente el siglo II antes de Cristo, y se supone que había productos que venían de China, estamos hablando de porcelana, estamos hablando de seda, y no solo de China, por supuesto, sino de Japón y de las Islas Especias, Indonesia, India y todo lo demás. Entonces, estos productos eran muy apreciados en la Europa de entonces, ¿no? La aristocracia de esa región de Europa vestía pues estas seda china, comían platos de porcelana china, y las famosas especies de la India y todo lo demás eran usadas. Ahora, es interesante porque a pesar, repito, de tener este comercio, pues antes de que Marco Polo escribió su libro, por lo menos 1000 años, no se había escrito nada sobre China. ¿Y por qué? Porque en verdad había un comercio, por supuesto, pero en verdad gran parte del comercio, el hecho de traer los productos, en particular de China y también del Asia Central, no lo hacían los europeos. Los europeos, se dice que muchos de los europeos se iban a Asia Central y de ahí recogían los productos que le traían los árabes, los persas, los chinos y todo lo demás, y de ahí se lo llevaban a Europa. Pero se supone que Marco Polo fue uno de los primeros que llegó a China, pero no solo eso, China no era muy conocido y Marco Polo lo hizo de conocer porque se supone que Marco Polo, a diferencia de otros comerciantes europeos que podrían haber ido, se supone que él tuvo acceso, si le creemos a lo que está escrito en su libro, él tuvo acceso pues a la corte de ese momento que gobernaba China, los yuanes, los mongoles, ¿no? Recordemos que China es uno de los imperios más antiguos del mundo. De 1271 a 1386 estaba gobernada por la dinastía Yuan de los mongoles, eh, eh, y durante ese periodo Marco Polo se supone que viajó o estuvo en China. Se supone que él estuvo desde 1274 hasta 1296, más o menos unos 20, 22 años, y de acuerdo a su relato, él se codeó con la corte del gran mongol Kublai Khan, ¿no? Que era pues el soberano de toda esta China, que más o menos tenía en esos momentos un tamaño no tan diferente del que tenía en la actualidad. Aunque en verdad, Benji, muchas personas dudan de que en verdad él haya estado en la corte de los mongoles. Incluso hay algunos que dudan de que Marco Polo haya estado en China, porque tú sabes que en su libro, se supone que pasó 20 años en China, imagínate, no menciona la muralla china, no menciona los palíos. Los palíos, China usa los palíos para comer desde hace miles de años, ¿no? No menciona, por ejemplo, el té chino, ¿quién no conoce el té? No menciona, por ejemplo, las mujeres vendadas, ¿no? Estas mujeres vendadas que había en la corte imperial de China hasta hace 100 años, más o menos, cuando terminó la
la última dinastía Qing en 1911, ¿no? Pero claro, los defensores de Marco Polo no mencionan esto porque, claro, quizás los mongoles no lo llevaron, él no viajó a la parte norte, donde está la muralla china, que en ese momento no estaba muy bien hecha, o mejor dicho, no estaba prácticamente en función. Entonces, hay defensores que sí dicen que Marco Polo estuvo en China, pero incluso aunque haya estado en China, mira, Belli, no hay registros en China, no existe registros en China, o sea que China tiene escritura de hace 4.000 años, no existe registros de la participación de la estadía de Marco Polo. Algunos han encontrado una mención, ¿no?, a un funcionario de una provincia de China, pero en todo caso se supone que ese funcionario no tenía, como se supone Marco Polo, dice que tuvo asiento en la corte imperial del emperador mongol, ¿no? Quizás podría decirse que esto fue un poco exageración del escritor que hizo la obra de Marco Polo, porque recordemos, ese también es otro tema, Marco Polo pasó 20 años en China, regresó hacia Venecia en 1294-95 y justo Venecia estaba pues, Venecia era un reino que controlaba el comercio marítimo, ¿no? Justamente que permitía traer todos esos productos de Asia hacia Europa, ¿no? Estaba una guerra con Génova por la disputa por justamente el comercio marítimo, él cayó preso y terminó en una cárcel, y justo en la cárcel él estuvo pues con un veneciano escritor, y obviamente Marco Polo le contaba las cosas que hizo y le dijo, oye, qué interesante lo que tú cuentas, ¿por qué no escribes un libro? Y bueno, el libro lo escribió este veneciano, este escritor veneciano, y él dice, se dice que este señor, pues el escritor, era un escritor profesional, había escrito libros, él un poco exageró quizás la importancia de Marco Polo en su estadía en la corte imperial, para hacerlo obviamente más comercial. Pero independientemente de eso, en verdad, a pesar de las dudas de que si realmente Marco Polo estuvo ahí o si tuvo ese puesto importante en la corte imperial mongol, muchos se inclinan a pensar de que sí, porque, por ejemplo, él describe muchas cosas, lugares que efectivamente había en China, especialmente algo que para algunos deja fuera de todo duda el hecho de que él estuviera ahí, describe con bastante detalle el sistema monetario en China. Imagínate, en ese momento en Europa no había Estados-Nación, como tú sabes, los Estados-Nación recién empiezan a conformarse en Europa a partir del 14, 15 para adelante. China era un gran imperio donde circulaba la moneda y todo lo demás, se tenía un sistema monetario muy desarrollado, y eso describe muy bien Marco Polo en su libro, y obviamente para muchos, efectivamente Marco Polo estuvo ahí, aunque probablemente no tuvo la importancia que se supone en su libro se menciona que estuvo en la corte imperial de los mongoles, ¿verdad? Muy bien, profesor. Muy interesante todo lo que nos ha estado comentando con respecto a Marco Polo, ¿no? Justamente también esta controversia, ¿no? Me parece muy importante que lo haya mencionado, ¿no? Y justo también este tema de cómo es que quizás a veces, bueno, por el paso de los años o también las reinterpretaciones que se le van dando al libro de Marco Polo, ¿no? Como lo había explicado, quizás tienden a generar estas dudas, ¿no? Pero me pareció muy interesante este dato curioso, ¿no? Que había mencionado con respecto a si es que era cierto o no era cierto, ¿no? Ahora, en relación justamente al tema económico, ¿no? Como usted había mencionado también el sistema monetario, quisiéramos saber más o menos cuál era el impacto económico o cuáles fueron los impactos económicos que tuvieron los viajes de Marco Polo, ¿no? Primero, considerando la importancia de las rutas comerciales que Marco Polo documentó, ¿no? Y pues la pregunta sería en específico, ¿cómo influyeron sus viajes en el panorama económico de las relaciones económicas entre Europa y Asia en ese tiempo, ¿no? Y cuál fue el impacto a largo plazo al comercio internacional, ¿no? Cierto, cierto. La ruta pues, se supone que unía, ¿no?, estas grandes civilizaciones que existían en ese momento, se supone que las más desarrolladas. Estamos hablando de la civilización principalmente china, el imperio chino, y los diversos países, reinos que había en Asia, ¿no? Perdón, en Europa, ¿no? Aunque recordemos que la ruta de la seda, en verdad, empezó, como decía, desde el siglo II antes de Cristo, pero durante la época que vivió Marco Polo había un comercio muy fluido, ¿no? Imagínense ustedes qué hubiera sido, por ejemplo, por poner un ejemplo, de la comida europea si no hubiera tenido las especias, ¿no? Todas esas cosas que daba sabor a las comidas. Pero no solo eso,
mucha gente se pregunta, imagínate, las especies, estamos hablando del pimienta, cominos, del clavo de olor, de varias de estas especies, no solo eran preciadas, no solo eran deseadas en Europa por el tema de que obviamente dan sabor a los alimentos, ¿no? Sino también por otra cosa. Imagínense, estamos viviendo en una época donde no había refrigeradora, por ejemplo, ¿no? Ahora a la carne la podemos poner en el freezer y puede estar 1, 2 o 3 meses. En ese momento no había refrigerador. Entonces, ¿cómo se mantenía algunos alimentos? Eran dos cosas, se salaba o se condimentaba, y eso evitaba que se pudra, que se malogre. Entonces, las especies no eran solo preciadas porque daban sabor a las comidas, sino se tenía un efecto de poder justamente preservar los alimentos. Y eran muy preciadas. Se dice, por ejemplo, que, por decir, 1 kilo de clavo de olor que se conseguía en Indonesia, por esas especies, que podría costar 100 en ese lugar, podría llegar a costar 10.000 en Europa. Y esto obviamente enriqueció a los comerciantes que fueron capaces de hacer este comercio. Pero repito, en verdad la mayor parte del comercio de los europeos consistía en comprarlos ya sea en la India, en Asia Central, pero el hecho de que los traigan desde Indonesia, desde Asia, ese trabajo lo hacían más los propios asiáticos o los comerciantes árabes. Entonces era un papel muy importante. Ahora, ¿qué conseguían los asiáticos? ¿Qué conseguían los chinos de Europa? Por ejemplo, conseguían, bueno, de Asia Central conseguían caballos, de Europa conseguían, por ejemplo, vidrios, por ejemplo, y otros productos que lo intercambiaban por los productos chinos, japoneses, indios y todo. Entonces era un comercio muy importante que se movía enormes cantidades de dinero y eso hizo que, por ejemplo, la familia de Marco Polo, él mismo, se hiciera rico, ¿no? Y justamente Venecia controlaba ese comercio. Imagínate, un estado pequeño que por el control de los puertos marítimos en el Mediterráneo era el que controlaba pues que esos productos se vayan desde Asia Central, desde Extremo Oriente hacia Europa. Entonces fue un comercio vital en realidad, ¿no? Para esa época. Y como todos sabemos muy bien, ese comercio se mantuvo muy fluido hasta que en 1453, me parece, el Imperio Romano del Oriente, de Bizantino, lo que ahora es Anatolia, Turquía, fue tomado por los turcos otomanos, ¿no? Y se cortó ese comercio, ¿no? Ya no hubo más comercio. Entonces los europeos un poco desesperados decían, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos traer los productos desde Asia por el Medio Oriente, Asia Central, y obviamente surgieron exploradores como Cristóbal Colón, que dijo, bueno, el mundo es redondo, ¿no? Podemos llegar a Asia si vamos por el occidente, y justamente eso permitió el descubrimiento del continente americano y después la expansión de las potencias europeas por toda África y por toda Asia, e incluso lo llegaron a colonizar. Entonces, en verdad, la importancia económica fue bastante grande y más se sintió cuando esto dejó de ser posible. Se corta en 1453 el comercio que había entre Oriente y Occidente y ahí sí nace el ímpetu, nace el deseo de encontrar rutas alternas y eso pues origina un cambio fenomenal en la historia mundial. Europa se expande y llegan a ser las grandes potencias, colonizando América, colonizando África y gran parte o casi todo el Asia, ¿no? Claro, profesor, justo ¿cómo se llama? Claro, este proceso de colonización ya se va dando tras la caída de Constantinopla, ¿no? Como tal, ¿no? Porque vemos cómo es que ya los árabes también tienden a tener una mayor influencia dentro de esta zona, ¿no? Yo justo revisaba un poco de información y se comentaba, ¿no? Que gran parte de los comerciantes no querían comerciar directamente con los árabes porque el precio que los árabes querían cobrar era demasiado excesivo, ¿no? Y ya no generaba tanto ganancias para estos comerciantes, ¿no? Motivo por el cual ya se van financiando las expediciones, ¿no? Y todo esto. Pero mi pregunta principalmente va a cómo es que Marco Polo de alguna manera influye también a estas ideas quizás de exploración, ¿no? Porque sabemos que dentro de su libro Marco Polo también hace mención a ciertas rutas comerciales, hace mención también a la India incluso, ¿no? Que es un país que poco se conoce, pero gracias a Marco Polo ya se va conociendo un poco más, quizás de manera descriptiva, ¿no? Quizás podría comentarnos un poquito más de este tema, por favor. Sí, sí, cuando uno habla del comercio del Oriente y Occidente, de Europa y Asia, claro, nos fijamos en la ruta de la seda y pensamos de la ruta de la seda terrestre, ¿verdad? Esta que une Europa y Asia a través de Asia Central, a través de lo que es ahora Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán o Afganistán, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad no era la única ruta, como tú
bien lo mencionas, en realidad los árabes pues se volvían millonarios con esto. Entonces los europeos, como tú bien mencionas, dijeron, ¿por qué no encontramos rutas alternas? Entonces llegó a desarrollarse algunas rutas alternas, por ejemplo, por lo que es ahora el canal de Suez, ¿verdad? Por el Mar Rojo, por el Océano Índico, y por eso llegan a la India, y de ahí se van por la ruta marítima hasta atravesando el estrecho de Malaca, que es un estrecho que está entre Tailandia, Malasia e Indonesia, y llegando a la famosa Isla de la Especia. Sí, efectivamente, las enormes ganancias que acumulaban los árabes e incluso los europeos, despertó el apetito comercial y de no depender pues justamente de estos comerciantes árabes musulmanes en realidad, ¿no? Y que justamente fue al final lo que los musulmanes fueron los que toman Constantinopla, la caída del Imperio Romano del Oriente, ¿no? Sí, efectivamente, y es justamente, por ejemplo, lo que ahora, cuando uno habla de estas rutas, es lo que está ahora presente en esta idea iniciativa china, el presidente Xi Jinping, que desde 2014 habla de la famosa iniciativa de la franja y la ruta, ¿verdad? Estamos hablando de una franja terrestre, que se supone que es la que cruzaban los comerciantes europeos o como Marco Polo para ir al Asia, y la ruta marítima, ¿no? Que repito, iba desde el mar del sur de China, el océano, el estrecho de Malaca, el océano Índico, y después iba por el canal de Suez, por Egipto, hasta Europa. Sí, había dos rutas alternas. Ahora, lo interesante es que cierto, la ruta terrestre era una de las más usadas, pero esto cayó en desuso a partir del siglo XV con la toma de los turcos otomanos del Imperio Romano del Oriente y justamente empezaron a buscarse rutas alternas, ¿no? Pero en verdad, hasta la caída del Imperio Romano del Oriente había un comercio muy frío, ¿no? Justamente esta ruta terrestre ya no es posible y se exploran otras rutas, una a través del Océano Índico, pero más justamente la que después va a ser posible con los viajes de Cristóbal Colón. Que dicho sea paso, se dice que Cristóbal Colón, cuando vino al continente americano, tenía entre sus posesiones el libro de Marco Polo. Entonces sí, efectivamente, el libro Marco Polo despertó la curiosidad de muchos navegantes aventureros, ¿no? Cómo llegar a ese país tan desarrollado como era China y obviamente cómo poder realizar las ganancias o obtener los beneficios que otros lo estaban haciendo, en particular los comerciantes árabes, que eran los intermediarios en realidad. Comerciantes árabes intercambiaban, pues, compraban los productos en Asia y se los vendían a los europeos por una ganancia enorme y los europeos les entró el apetito justamente para traspasar a estos comerciantes árabes y realizar ellos la mayor parte de las ganancias, ¿no? Claro, profesor. Y vas también teniendo en cuenta cómo es que ya ese periodo se va volviendo un tanto más conflictivo, porque como había mencionado, ¿no? Se toma Constantinopla, pero también se toman la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que es también una ciudad muy importante para varias religiones, ¿no? No solamente para el pueblo judío, sino también para el pueblo árabe musulmán, pero también para el pueblo cristiano, ¿no? Y esto va generando también, aparte de lo comercial, también el aspecto religioso, ¿no? Y bueno, profesor, como hemos estado hablando un poco más acerca del tema comercial, ¿no? Bueno, dentro de los relatos de Marco Polo, como sabemos, se abrieron cierto interés, ¿no? Con respecto a los europeos, como había mencionado, por las riquezas de Asia, ¿no? Lo que eventualmente llevó al surgimiento de lo que ya sería el comercio mundial, ¿no? Porque se buscaba ya ir comerciando entre Asia y Europa, se buscaban nuevas rutas, se buscaban quizás formas de saltar quizás las barreras que habían, ¿no? Como usted menciona, esta cuestión de los árabes que eran los intermediarios, ¿no? Entonces, ¿de qué forma cree que el legado de Marco Polo de alguna manera ha configurado el sistema económico mundial contemporáneo y también ha contribuido a la globalización, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es muy interesante ese legado que dejó Marco Polo, bueno, Marco Polo, un comerciante veneciano, o sea, la importancia del comercio. O sea, por ejemplo, ahora hablamos de potencias económicas en el mundo, Estados Unidos y China, pero principalmente eso basan su poderío, entre otras cosas, en el poder de hacer cosas, ¿verdad? China es una potencia porque es la fábrica del mundo. Pero Venecia no lo era. Venecia no producía nada, o casi nada, aparte de los barcos grandes que le permitía viajar. Ellos comerciaban, o sea, compraban un producto a 100 y lo vendían a 1000. Esa era la fuente de su riqueza, pero obviamente podían hacer eso porque tenían el control del mar Mediterráneo a través de su
armada, ¿verdad? Entonces, la importancia del comercio como motor de crecimiento económico es muy grande e incluso ahora lo es, ¿no? De hecho, por ejemplo, si uno habla de los países asiáticos, incluso la propia China, que a pesar de ser la fábrica del mundo, también es un gran comerciante. La mayor parte, casi un 14-15% del comercio mundial es de China, por ejemplo, da en cuenta la importancia vital que tiene esto, ¿no? De comprar y vender, ¿no? Porque obviamente es imposible pues, que un país, quizás Estados Unidos, quizás en cierta forma, quizás Rusia, son países enormes que tienen recursos naturales y en teoría podrían vivir en autarquía, pero los otros países no lo pueden hacer. Y menos Venecia. Imagínate, Venecia en ese momento no tenía casi nada. Entonces, ¿de qué vivía? Del comercio, de comprar cosas a unos y vendérselos a otros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema vital para cualquier país en esa época y definitivamente lo es también para ahora. Es el caso, por ejemplo, del Perú también. El Perú somos un país relativamente pequeño, no tenemos muchos productos, entonces, ¿cómo podemos conseguir las cosas que queremos a través de la exportación de algunos productos que podemos tener? Entonces, el comercio es vital para conseguir productos que el país no tiene, tecnología que el país no tiene, y eso en el caso de Venecia estuvo muy claro, ¿no? Venecia, Génova, ciudades muy pequeñas, ciudades-estados en realidad, pero cómo fueron capaces de dominar el comercio mundial por 2 o 3 siglos, por lo menos hasta la caída del Imperio Romano del Oriente. Ahora, habría que ver otra cosa, Benji. En realidad, los europeos fueron capaces de llegar a conquistar el mundo a través de los viajes de Cristóbal Colón, que posibilitó el descubrimiento de América y otros lugares, porque en realidad Europa por ese momento ya se convertía en estados-nación. Recordemos que hacia fines del siglo XIV, comienzos del XV, en realidad fueron expulsados los últimos moros, por ejemplo, musulmanos de España, se consolida el imperio de España, el imperio de Portugal, los otros imperios, entonces ya Europa comienza a desarrollarse y comienza la expansión del mundo. Y justamente también lo mismo a través del comercio. Justamente, por ejemplo, España que colonizó Latinoamérica, ¿no? A través de su dominio en México, el Perú traía el oro, la plata y con eso conseguía muchas riquezas. Inglaterra, entonces fue también el comercio. Entonces, no solo fue Venecia, sino el comercio tenía una importancia vital en el desarrollo de Europa. Y no solo comercio, en el caso particular, por ejemplo, de Inglaterra o otros países europeos, no solo el comercio de bienes, no solo comprar bienes, no solo, por ejemplo, comprar té de China, comprar especies de Indonesia, comprar telas o ropa de India, sino también del comercio de esclavos, por ejemplo, ¿no? Que fue una fuente, se dice, de riqueza a partir del siglo XVI, XVII hasta XVIII, hasta el siglo XIX, cuando se abole el esclavitud. Entonces, el comercio, ya sea de bienes o en este caso, por un siglo de personas, fue uno de los motores de la economía mundial en ese momento y lo sigue siendo ahora, ¿no? Como vemos en el ejemplo de China, incluso en el caso del Perú, que el comercio es un motor de su desarrollo, ¿no? Claro, profesor. Bueno, más o menos nos ha comentado ya este tema también de la colonización, ¿no? Me parece un tema muy interesante también, ¿no? Porque vemos cómo es que tiene grandes implicancias, ¿no? No solamente en el continente africano, ¿no? Sino también en el continente asiático, ¿no? A raíz de esto, profesor, y a raíz también del descubrimiento quizás de África, ¿no? En mayor amplitud, ¿no? Porque sabemos también que a raíz de estos viajes, ¿no? Que se empezaron a realizar para llegar más rápido a las Indias, se hizo una nueva ruta también por África, ¿no? Que es también lo que, como usted menciona, contribuye, ¿no? De alguna manera a que se comience a comerciar con esclavos, ¿no? Entonces, en ese punto, profesor, quisiéramos más o menos saber cómo es que, por ejemplo, este comercio que se va desarrollando tiene implicancias también en estos lugares, ¿no? Como vienen a ser China y también como vienen a ser la India, ¿no? ¿Cómo es que se va desarrollando el comercio por estas nuevas rutas, ¿no? Por ejemplo, por esta ruta de África, ¿no? Que pasa por el estrecho de Buena Esperanza, me parece, ¿no? O por la ruta, creo. Sí, sí, No, no estoy tan seguro, ¿no? sí, sí. Mira, es interesante, ¿no? Decíamos que en 1492 Cristóbal Colón, que trabajaba al servicio de los reyes, cruzando todo el Atlántico, descubre el continente americano, ¿no? Obviamente este era un emprendimiento español, pero obviamente Portugal no se quería quedar atrás y a través del explorador Vasco da Gama, él se va por el sur de África y por el Cabo de Buena Esperanza justamente da la vuelta y llega al Océano Índico
y al Asia, ¿no? Entonces tenemos dos potencias que empiezan a disputarse las nuevas tierras por descubrir, ¿no? Y es interesante, bien, que fíjate, en 1892 sucedió eso, en 1494-95, imagínate tú, en ese momento exacto, hacia fines del siglo XV, las dos más grandes potencias en Europa era la corona portuguesa y la corona española, ¿no? Y para evitar que se peleen, descubren nuevos mundos, ellos acuden a la mediación de la Iglesia Católica, creo que el padre Alejandro VI me parece, y él da el famoso pues Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Que divide al mundo. Imagínense ustedes, divide el mundo por descubrir. Dibuja una línea imaginaria en la mitad del Atlántico y se supone que del Atlántico para el occidente todo eso es de España y del Atlántico para el oriente todo eso es de Portugal. Del Atlántico, del occidente Atlántico es continente americano, ¿verdad? Y se supone que del Atlántico para el oriente es África. Obviamente, como en ese momento no había pues el GPS, todas las cosas que nosotros podemos hacer para calcular un punto exacto, Brasil terminó bajo o parte de Brasil terminó bajo el dominio de Portugal, porque se supone que Portugal no debería meterse al continente americano. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Se divide el mundo por descubrir entre España y Portugal. Eso fue a fines del siglo XV, pero obviamente ya a partir del siglo XVI, los ingleses, el Imperio Británico, pues a través del desarrollo extraordinario de su armada, para ellos no significó nada esta división del mundo y después cuando derrota la Armada Invencible española, obviamente Inglaterra también entra por la conquista del Nuevo Mundo. Al final se queda en gran parte España con el continente americano, excepto la parte del norte, como nosotros sabemos, Estados Unidos, se metió Francia también, Estados Unidos, perdón, se metió el Reino Unido, el Imperio Británico y Francia para Canadá, pero África ya es, y Asia ya es un territorio abierto a todas las potencias europeas. Al final, España, como repito, se queda con gran parte de América y Filipinas, ¿no? Porque Fernández de Magallanes llega hasta Filipinas, ¿verdad? Y Portugal se queda con algunas colonias en África, Mozambique, Angola, Goa, por ejemplo, en la India, una ciudad, y Macao en China, y bueno, un pequeño lugar como Malaca en Malasia, ¿no? Pero obviamente los que más tienen un rol importante en la conquista de África y Asia son los otros países europeos. Estamos hablando principalmente del Imperio Británico y del Imperio Francés, ¿no? Y después otros pequeños imperios irlandeses. Entonces empieza una disputa por los nuevos territorios por conquistar. ¿Por qué? Porque, repito, a partir del siglo XV y XVI se consolidan como estados-nación todas esas potencias europeas. Esos reinos buscan expandirse, pues, a través de la acumulación de oro, plata, riquezas para construirse armadas de ejércitos grandes y seguir conquistando el mundo. Entonces, prácticamente el mundo llega a ser dominado por las potencias europeas, ¿verdad? Y obviamente, como hemos dicho, no solo tema de bienes, sino también incluso de esclavos, que sirvió mucho para el desarrollo, se dice, la acumulación de capital, en particular en algunos países de Europa. Sí, pues, a partir del siglo XVI en adelante, los descubrimientos de América por Cristóbal Colón y el descubrimiento de la ruta marítima alterna a través del Cabo de Horno por Vasco da Gama hacen que los europeos tengan una vía para conquistar el continente americano, el continente africano y el continente asiático. De hecho, colonizan toda América, colonizan toda África y en Asia prácticamente colonizan todo, excepto dos o tres, ¿no? Japón nunca fue colonizado, Tailandia tampoco, y China, bueno, a partir de 1839 fue tratado de sojuzgar por los grandes poderes, pero China es tan grande que nunca llegó también a ser conquistado, no colonizado. Sí, claro, profesor. Justo hablando de este tema de la colonización, hablando también de Marco Polo, ¿no? Cómo es que Marco Polo ayudó a desarrollar de alguna manera las rutas comerciales, a transmitir el conocimiento también de la existencia de estas rutas, ¿no? De estos nuevos lugares que en Europa no se conocían. Y pues justo usted ha mencionado el tema de la colonización, ¿no? Cómo es que se da la colonización tanto en África como en China, ¿no? Y quisiéramos saber cuál es el impacto de alguna manera de todos estos descubrimientos
que de alguna manera ayudó a contribuyendo Marco Polo, pero que posteriormente generarían que, como ha mencionado, estos estados-nación busquen nuevos territorios para quizás obtener nuevos recursos. ¿Cómo es que esto contribuye directamente a la colonización, ¿no?, de estas regiones, ¿no? Y quizás si nos puede explicar un poco más cómo es que, por ejemplo, países como Francia van tomando esta zona de Indochina, cómo es que también la corona inglesa también obtiene un pedazo de, lo que viene a ser China como tal, ¿no? Hong Kong y estas zonas, ¿no? Asimismo también un poco de explicarnos cómo y el porqué, ¿no? De cómo es que Japón no logra ser de alguna manera colonizado, ¿no? Como si llegó a ser colonizado, por ejemplo, Corea, ¿no? O otras zonas del Asia, ¿no? Como por ejemplo también la India, ¿no? Por parte de los británicos, ¿no? Sí, sí, bueno, es una época interesante, ¿no? Como comentábamos a partir del siglo XVI, ¿no? Ya a fines del siglo XV, con el descubrimiento de América y los viajes de Vasco da Gama, que descubre la ruta por el sur de África, prácticamente se abre el camino para las potencias europeas, ¿no? Y obviamente en ese momento, pues estamos hablando de Portugal, España y después el Imperio Británico, el Imperio Francés, pues eran potencias comparadas con los pueblos, países que habían o habitaban en África, Latinoamérica y Asia, en particular en Asia del Sur, ¿no? Si bien es cierto, India era un país enorme, pero en realidad India en la parte del norte estaba más desarrollado, ¿no? Los europeos cuando llegaron primero en la parte del sur, ¿no? En la parte menos dominada por el poder central en la India, pero en todo caso, a partir del siglo XVII ocurre la primera expansión de los europeos hacia Asia, ¿no? Pero principalmente era en ese momento más por el tema de las especies, ¿no? Y por ciertos productos, materias primas, pero donde en realidad empieza con fuerza entrar los europeos, perdón, es a partir del siglo XVIII, XIX, ¿no? Con el desarrollo de la revolución industrial. Recordemos que en 1780 prácticamente empieza la revolución industrial, se descubre la máquina de vapor y Europa pues aumenta su potencial por mucho. Imagínense el hecho de que ya no se use la atracción humana para poder fabricar productos telares, multiplica pues la productividad, la producción por mucho más. No solo eso, no solo el desarrollo de la productividad, no solo el desarrollo de la manufactura a través de la revolución industrial, sino el desarrollo de grandes barcos, grandes armadas y grandes armamentos, ¿no? Es irónico, por ejemplo, se dice que los chinos descubrieron la pólvora, pero lo que desarrollaron como un arma mortal fueron los europeos, especialmente los cañones montados en los barcos que prácticamente hacían destrozos en las armadas que tenía incluso China, los países asiáticos, que no llegaron a dominar el mar como lo hicieron los europeos. Entonces empieza, repito, a partir del siglo XVIII, XIX, otra segunda fase de expansión de las potencias europeas porque querían para su revolución industrial, ¿qué querían? Dos cosas, materias primas y mercados para sus productos. Ahora, el caso que tú mencionas de Japón y China es muy interesante. Japón, ¿por qué no fue colonizado? Lo que pasa es que Japón en realidad había dos razones para que Japón no fuera colonizado. Primero, Japón no estaba en el continente europeo. Japón es una isla que está un poco fuera, digamos, de las grandes rutas marítimas, ¿verdad? ¿No? Entonces Japón no despertó mucho la atención de los europeos. Y segundo, que también es muy importante, Japón no tenía pues los recursos naturales el que había, pues no había especies ahí, no había oro, no había plata y todo lo demás. Más bien, Japón fue dejado de la ruta de las conquistas por los europeos. Y más bien se dice, para suerte de Japón, en verdad el que abrió a Japón, porque Japón también fue abierto a la fuerza, fue Estados Unidos. Si Estados Unidos no tenía en ese momento, estamos hablando a partir de la mitad del siglo XIX, un interés todavía en ese momento en conquistar Asia. ¿Por qué? ¿Cómo fue abierto Japón? Japón, recordemos que a partir del siglo XIX, la segunda mitad, Estados Unidos pues empieza a desarrollar su costa del Pacífico, ¿verdad? Al comienzo las 13 colonias fueron en la costa del Atlántico, a partir de 1840, 50, 60 empieza a desarrollarse todo lo que era California, San Francisco, después a partir de 1860, 70 la fiebre del oro y todo lo demás, entonces empieza a desarrollarse el Pacífico y también se requiere grandes flotas que exploten la ballena. La ballena era usada no solo como alimento, más como alimento para aceite, para hacer jabones y para, por ejemplo, aceite de lámpara para iluminar
como lámpara de luz, ¿no? Entonces los barcos balleneros de Estados Unidos se iban a pescar hasta China. Obviamente era un viaje muy largo, ¿verdad? Y algunos barcos en ese viaje tan largo tenían problemas, ¿no? Problemas en abastecimiento de agua, en algún problema de alguna tormenta que podría haber, y obviamente en el trayecto estaba Japón. Pero Japón, como China hasta el comienzo del siglo XIX y como Corea prácticamente estaba cerrado al mundo, no quería contactos con los extranjeros, ¿verdad? Entonces se acercaba un barco ballenero norteamericano al puerto de Japón y los japoneses los decían, no, no queremos nada contigo. Se acercaban otros barcos europeos y los japoneses decían, no queremos nada contigo. Pero Estados Unidos, en 1852-53, manda 3 buques de guerra a Japón exigiéndole, bueno, le dio el plazo de un año para que abra sus puertos. Los japoneses inteligentemente dijeron, tenemos que abrirnos, porque si no nos abrimos, va a pasar lo que le había pasado a China en 1839-40 con la guerra del opio, cuando le quitan lo que es ahora Hong Kong. Entonces, digamos que Japón tuvo la suerte, primero, que ser marginal, no estaba en las grandes rutas de comercio, no tenía las materias primas que tenían los otros países asiáticos que los hicieron presa de las potencias europeas principalmente, y segundo, tuvo la suerte Japón de ser abierto por Estados Unidos, que no tenía interés en colonizar Japón, solo quería que Japón abra sus puertos para que sus barcos se abastecieran. Ahora, lo interesante de Japón, imagínense en 1868, pues ya deja atrás la época de los samuráis, de los shogunes, Japón se abre al mundo totalmente y empieza un proceso de modernización, aprendiendo las técnicas de Occidente, ¿no? Con el objetivo de tener un país rico y un ejército fuerte. Y Japón, ese Japón, que prácticamente fue abierto a la fuerza por Estados Unidos, 8 años después, solo 8 años después, en 1876, Japón va a ser el país que abra a la fuerza a Corea, que también había sido otro país que estaba un poco, no estaba en las grandes rutas comerciales de los otros países asiáticos que los hicieron caer presa pues de la rapiña occidental. Ahora, el caso de Corea también habría que reconocer, Corea pues está un poco alejado en el extremo norte, y Corea era más influenciado por China y por Rusia, ¿no? Pero prácticamente hacia esa época, en 1876, cuando Japón lo abrió a Corea a la fuerza, ya el poderío de Rusia, el poderío de China no era tan grande, por eso los japoneses se metieron ahora. China es un caso especial, China es una potencia, es un continente enorme, es cierto, en 1839-40 los ingleses abrieron a la fuerza a China. ¿Por qué? En verdad los chinos no querían comerciar. Cuando los ingleses se acercaron a partir del siglo XVII, XVIII por China, porque querían obviamente la seda, pero en particular el té. A partir de comienzo del siglo XVIII en particular, el té se vuelve muy deseado en el Reino Unido, ¿verdad? Entonces los ingleses querían té, pero los chinos no querían comerciar. Ante tanta insistencia, los chinos le dicen, bueno, ya, te voy a aceptar el comercio, pero págame en oro o plata. Yo no quiero ninguno de tus productos. Los chinos todavía al comienzo del siglo XIX seguían pensando de que ellos eran la potencia más adelantada del mundo y no necesitaban productos extranjeros. Entonces, ¿qué hacían los ingleses? Los ingleses asaltaban los barcos españoles que llevaban la plata, el oro de Latinoamérica hacia España, y con eso pagaban a los chinos. Fíjate, Benji, se calcula que entre el siglo XVIII hasta el siglo XVII, XVIII, XIX, la primera mitad, casi el 60% de todo el oro que salió del continente americano terminó en China. ¿Por qué? Porque los ingleses pagaban con eso para conseguir los productos chinos. Pero obviamente el oro era limitado y la demanda, el hambre de los ingleses por el té, por las especias, por las sedas, por algunos productos chinos era prácticamente insaciable. Entonces no tenían suficiente oro. Y de hecho, el Imperio Británico hacia fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, tenía un gran déficit comercial con China, ¿no? Como ahora, como ahora. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Los ingleses, a partir del fin del siglo XVIII, descubrieron, pues, opio, que se podía cultivar opio en su imperio que tenían en India, ¿no? Que en ese momento abarcaba, pues, lo que era Afganistán. Descubrieron opio en la parte norte de la India, en lo que es ahora Afganistán, y empezaron a meter opio a China.
obviamente de contrabando, ¿verdad? De contrabando, metían opio y con eso compraban los productos chinos. ¿Qué pasó? A partir del siglo XIX, el imperio chino se asustó, ¿no? Porque el opio es un veneno, el opio es una droga, ¿no? Estaba empezando prácticamente a envenenar a los chinos, en la parte sur, ¿no? En particular, porque donde ingresaban los productos ingleses en particular. Entonces prohibió la venta de opio. ¿Pero qué pasó? En 1839 un barco inglés es capturado por las autoridades chinas y se le encontró opio. Y el gobernador de esa provincia china, cansado pues de que este barco ya por enésima vez meta de contrabando opio, en represalia quema la carga de opio. ¿Qué hacen los comerciantes británicos? Se quejan donde su país y el imperio británico le ordena a China que pague una reparación por el opio que había sido quemado. Los chinos dicen, ¿qué quieres que te pague por el veneno que me estaba tratando de vender? No. Ante la negativa de los chinos, los británicos mandan su flota marítima y destrozan la flota marítima china y le quitan lo que es ahora Hong Kong, y los ingleses se meten. Y eso fue la punta de lanza, el punto inicial para que las demás potencias europeas también se meten ahí, ¿no? La guerra del opio fue la primera en 1839-40, la segunda fue 10 años después, donde no solo Inglaterra, sino también Francia hacen una guerra a China. ¿Por qué? Porque los chinos, si bien es cierto, habían abierto un puerto, los extranjeros querían más puertos para seguir negociando con China. Querían una serie de cosas en realidad, que los chinos no pongan aranceles a los productos extranjeros que ingresen, que China permite la libre proselitismo, ¿no?, religioso de los misioneros europeos hacia China, que se elimine o que se dé el principio de extraterritorialidad para los extranjeros, que si los extranjeros cometan un crimen en China no sean juzgados en las cortes chinas, sino en las cortes extranjeras. Entonces, lentamente los europeos empiezan a meterse en China. Entonces, abren el puerto de Hong Kong y otros puertos más, y es a fines del siglo XIX, pues vemos que prácticamente todas las potencias europeas están ocupando ciudades en China costera, ¿no? Cantón, Shanghai, Beijing, Dalian en el norte, los rusos en el norte están en Diayang, en Tianjin. Entonces, lentamente hacia fines del siglo XIX, China es ocupado en algunas ciudades por las potencias extranjeras. China prácticamente ya estaba en declive, ¿no? Y bueno, en 1911 termina el imperio China y empieza otra época de la historia china. Pero China en realidad nunca fue colonizado, ¿no? Le quitaron algunas ciudades, algunos puertos. Los japoneses quisieron colonizar a partir de la tercera década del siglo XX, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Muy interesante, profesor, sus aportes en relación a contarnos un poco más todo lo que sucedió, ¿no? Tras que bueno, tras como tal, las aventuras de Marco Polo, ¿no? Han tenido un gran impacto, como sabemos, ¿no? Y claramente ya nos ha contado el impacto que tuvo posteriormente, ¿no? Pasado los siglos, no solamente en el comercio, ¿no? Sino también en la historia de estos países de Asia, ¿no? Ya sea China, ya sea Japón, también la India, ¿no? Que también es un caso muy interesante, ¿no? Le agradecemos bastante que nos haya comentado. No sé si tendría algunas últimas palabras para cerrar justamente esta entrevista y también este video, ¿no? Que estamos realizando, ¿no? En honor a los 700 años de fallecimiento de Marco Polo, ¿no? Sí, bueno, es interesante, ¿no? Cómo ya en esa época el descubrimiento, digamos, entre comillas, de los europeos por Asia, porque Asia ha existido desde hace miles de años, representó un gran cambio en la visión que Asia dio a los europeos, y obviamente Asia ya era un continente desarrollado, ¿no? Lamentablemente Asia fue colonizado como muchos otros países del mundo, empezó un periodo de declive, pero después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente la mayoría de los países de Asia se independizan, excepto, repito, Tailandia y Japón, que nunca fueron colonizados, y China, pues, a partir de 1949, con el triunfo de Mao, empieza un desarrollo independiente, también libre de la dominación extranjera, y tenemos Asia ahora en el siglo XXI convertido otra vez, o en vías de convertirse muchos de esos países en potencia mundial. La lección sería, hay que estudiar Asia, ¿no? Cuando descubrió, o mejor dicho, Marco Polo dio a conocer China, en ese momento los europeos tenían un conocimiento casi nulo de Asia. Obviamente hemos aumentado mucho el conocimiento de Asia, eso sin duda, pero creo yo,
para países como el Perú, que repito, viven del comercio, tienen que vivir del comercio, en esa es una lección muy importante que nos dio Venecia, por ejemplo, como una potencia comercial, es importante conocer Asia, porque si bien es cierto, comerciamos mucho con ellos, pero todavía el conocimiento del Asia mayor que nos permitiría aprovechar más nuestra relación, no solo vendiendo más, no solo atrayendo inversión extranjera, sino sobre todo aprendiendo de la experiencia de desarrollo de la Asia, yo creo que es fundamental. Hace 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente toda Asia era muy pobre. Japón, que era una potencia industrial, fue destrozado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo se recuperó? Entonces, hay que aprender de Asia, hay que conocer más de Asia, no solo para venderle más, no solo para atraer más inversión extranjera, sino para poder desarrollar el país. Hay muchas cosas que se puede aprender de esa región, ¿no? Muchas gracias, profesor Aquino, por todos sus conocimientos, ¿no? Es muy importante que nos transmitan, ¿no?, estos conocimientos que en realidad muy pocas personas tienen, ¿no? Y también, como usted ha mencionado, si bien el conocimiento con respecto a Asia ha ido creciendo en los últimos años, aún no se ha llegado a ese nivel óptimo, ¿no? Tal como se conoce Occidente, no se conoce Asia, ¿no? Y bueno, profesor, finalmente también quisiera hacerle una invitación, ¿no? Quizás más adelante en una próxima entrevista podamos hablar acerca de Shen He, ¿no? Que también es un explorador ya del lado chino, ¿no? Ahora, por una parte tenemos a Marco Polo, pero también del lado chino está Shen He, ¿no? Que también es una figura enigmática hasta cierto punto, ¿no? Puesto que se comenta los viajes que hizo, ¿no? También los descubrimientos que realizó por esta parte de África, ¿no? Algunos dicen que incluso llegó a América, ¿no? Aunque no se sabe a ciencias ciertas, pero sería muy bueno también poder conversar con respecto a este personaje, ¿no, profesor? Solo un minuto respecto a eso, ya que lo has tocado. Sí, realmente es un tema muy interesante, ¿no? 1492, Colón descubre el continente americano y eso abre pues las puertas para que los europeos se lancen a la conquista del mundo, ¿no? 70 años antes, entre 1405 y 1421, pues este famoso almirante chino Shen He se hizo, como tú bien dices, se exploró pues el mar del sur de China, India, África, y como tú bien mencionas, según algunos llegó al continente americano. La gran pregunta es, ¿por qué las exploraciones chinas no siguieron? Si los chinos hubieran tenido como tuvieron los europeos de Cristóbal Colón en adelante, ese ánimo de conquistar, obviamente algunos dicen que probablemente el mundo estaría bajo dominio chino. ¿Pero por qué? Hay varias razones, pero dejo aquí una y podemos seguir obviamente expandiendo en la próxima entrevista. Según lo que se dice, para los chinos el mundo que visitaron era muy atrasado. Así que no había nada que los chinos desearan. Y segundo, que también es muy importante, en realidad los europeos tenían apetito por el oro. Los chinos no tenían ese apetito. Si hubieran tenido ese apetito como tuvieron los europeos, probablemente, repito, el mundo estaría bajo quizás dominio chino hasta ahora, pero los chinos no tuvieron eso. Murió Shen He, China prohibió los viajes al exterior porque dijo, el imperio se ha gastado una fortuna, ¿para qué? Para nada, porque no hay nada que valga la pena del mundo exterior. Pero bueno, ya detallaremos eso en la próxima sesión. Muchas gracias, profesor Aquino. Nuevamente agradecerle por todos sus aportes, ¿no? Y también agradecerle, ¿no?, de parte de FanPolitic, ¿no?, por todos sus aportes que nos ha brindado. También el público le desea un gran saludo, ¿no? También le agradece bastante, ¿no? No sé si tiene algunas últimas palabras para finalizar ya la entrevista. No, no, nada más. Bueno, esperamos seguir adelante y bueno, esperemos también en el Centro de Estudios Asiáticos ya a partir de febrero retomar las actividades de difusión sobre el tema de Asia, ¿no? Muchas gracias, profesor Aquino, y pues nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Nos vemos.